Las patas en la fuente. Esta es quizás la imagen más difundida del 17 de octubre de 1945, el día en que la historia de los argentinos dio un giro inesperado y duradero, el día en que cientos de miles de trabajadores de Buenos Aires y el conurbano llegaron a la Plaza de Mayo para pedir la libertad del coronel Perón. La imagen se convirtió en un símbolo para la sociedad pudiente y culta de Buenos Aires, que sentía que la barbarie se había apoderado de su ciudad. Los artífices eran hombres y mujeres que probablemente no supieran de los buenos modales porteños, pero tampoco los necesitaban. Contaban con la dignidad de ser trabajadores y eso bastaba. Los descamisados. Muchas cosas se han dicho del 17 de octubre. De otras, poco se sabe. ¿De dónde salió toda esa gente? ¿Estaban organizados? Además de que conformaban un aluvión zoológico, ¿qué dijeron las clases acomodadas? ¿Qué sucedió ese día en otras ciudades argentinas? ¿Sabe por qué fuimos ese día? A mí no me mandó nadie el 17 de octubre en Plaza San Martín a pedir por Perón. Pero yo sentía un dolor tremendo. Yo veía a las mujeres embarazadas llorando, pidiendo por la calle. En octubre, todavía acá en el 45, había una miseria espantosa. Por favor, si el sindicato no hacía más que pedir carne a las carnicerías, repartir. En 1945, la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, ciudad insignia del positivismo, con su universidad y sus diagonales, se continuaba en dos pequeñas localidades que olían a desechos de la industria de la carne. Berisso y Ensenada se habían desarrollado en la década de 1920 alrededor de los dos frigoríficos más importantes de capital norteamericano, Swift y Armour. Verdaderas picadoras de carne, durante la Segunda Guerra Mundial, más de 15.000 obreros y obreras trabajaban, vivían, enfermaban y morían entre los muros de sus plantas. Con jornales de hambre, hacinados en conventillos de la calle Nueva York, los obreros de Berisso eran la expresión de un proletariado surgido del desarrollo de la industria argentina en el período de entreguerras. El gobierno militar surgido del golpe de Estado de junio de 1943 proscribió a los partidos políticos e intervino en las universidades. Al mismo tiempo se acercó de manera inédita a los sindicatos. A la par que desplazó de la conducción a comunistas y socialistas, alentó la participación de los trabajadores, que fue por primera vez masiva. El coronel Juan Domingo Perón era uno de los más influyentes del grupo de oficiales unidos que al poco tiempo del golpe pasó a dominar el gobierno. Sin embargo, Perón había hecho su propio camino. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión había sabido granjearse el favor de los trabajadores. Escuchaba sus reclamos, intercedía por ellos en las disputas con la patronal, promulgaba leyes a favor de la actividad sindical y otras que mejoraban la situación de los obreros, como las vacaciones pagas, el aguinaldo o el estatuto del peón. Los trabajadores habían encontrado un aliado en el gobierno. Tiempos de cambio se anunciaban para los trabajadores. En Berisso, a principios de 1944, se había creado el Sindicato Autónomo de Obreros de la Industria de la Carne. Cipriano Reyes era la figura más prominente. Perón lo recibía en la Secretaría de Trabajo todas las semanas. Había logrado desplazar al comunismo de la dirección del sindicato, aunque eso le costó la vida a dos de sus hermanos. Así salimos de Berisso con una banderita toda vieja, raída. Nosotros ya teníamos el aviso de Reyes y las mujeres estaban casi todas avisadas que había que estar en la avenida Montevideo. La policía no nos dejó tan fácil como todo el mundo dice, no. Hubo gases lacrimógenos, persecuciones, de todo un poco, livianamente, pero
Tampoco nos dejaron ni siquiera gritar «Viva Perón» fuerte. Para 1945, Perón sumaba a su cargo el de vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra. Solo se hablaba de él y se volvió molesto. La cúpula militar desconfiaba del liderazgo social que Perón estaba asumiendo a raíz de su política obrera. La oposición civil pedía la entrega del gobierno a la Corte Suprema y veía en el ministro de Trabajo la encarnación del nazifascismo derrotado en Europa. La prensa también lo atacaba publicando notas sobre su concubinato con la actriz Eva Duarte. Debo manifestar una vez más mi crédito, reafirmando mi fe en una democracia perfecta como la entendemos aquí. Dentro de esa fe democrática, fijamos nuestra posición incorruptible e indomable frente a la oligarquía. Por eso pensamos que los trabajadores solo deben confiar en sí mismos y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el obrero mismo. El 9 de octubre de 1945, la guarnición de Campo de Mayo, al mando del general Eduardo Ábalos, obligó a Perón a renunciar a todos sus cargos. 3 días más tarde, fue detenido y enviado a la isla Martín García. En la Plaza San Martín, en La Plata, estaba casi toda la provincia de Buenos Aires. Estaba la plaza cubierta y todas las diagonales se veían de allá arriba, desde donde hablé yo, que hablé desde la escalinata de la Casa de Gobierno. Fue la toma de la Bastilla Argentina. Yo no la vi a la Revolución Francesa, pero para mí fue la toma de la Bastilla Argentina. La gente sentía alegría, la gente no se golpeaba, no se insultaba. La vamos a ganar. Va a venir Peroncito. Perón estaba preso. En cambio, numerosas figuras de la oposición fueron puestas en libertad y las universidades volvieron a abrir sus puertas. Los partidos de la Unión Democrática se sentían en la París liberada del nazismo. Pero los sectores sociales postergados estaban muy lejos de aquella sociedad que se manifestaba en Plaza Francia o Plaza San Martín y marchaba al compás de la Marsellesa. Sin hacerse ver, los trabajadores estaban organizando para reclamar la libertad de Perón. Para contentarlos, el gobierno militar aseguró que las medidas sociales adoptadas por Perón se mantendrían. Sin embargo, cuando a mediados de mes cobraron sus haberes, los obreros descubrieron con pesar que contra lo dispuesto por Perón, el feriado del 12 de octubre les había sido descontado de la quincena. Los sindicatos independientes actuaron rápido. Formaron un comité intersindical para organizar una manifestación y una huelga general en defensa de Perón. El día señalado fue el 17 de octubre. Esta huelga, algunos cronistas la desconocen. Entonces dicen que el movimiento del 17 de octubre fue un movimiento espontáneo de las masas. No hubo tal movimiento espontáneo, fue todo organizado por dirigentes.
Los obreros de la carne de Berisso, de los frigoríficos de Zárate y Avellaneda, los metalúrgicos, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, así como muchos otros gremios, crearon comités de huelga y grupos de agitación que se movilizaron por todo el país. No lograron, en cambio, el apoyo de la Confederación General del Trabajo, que tras muchos titubeos declaró la huelga general para el día 18 de octubre. Por la mañana del 17 de octubre, los trabajadores de Berisso y Ensenada iniciaron la marcha hacia La Plata. En la Plaza San Martín hablaron algunos dirigentes sindicales ante una multitud alegre y colorida que algunos compararon con una murga de carnaval. Librados de la disciplina de la fábrica y de las ataduras sociales, los trabajadores vivieron el 17 de octubre como una verdadera fiesta. Una cabeza formada por jinetes que vestían bombachas y alpargatas, unos tocados de boinas y otros en cabeza, iniciaban la marcha seguida por peatones que llevaban tambores y bombos. La irreverencia, la alegría y la fiesta se repitieron en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y otras ciudades del país. En La Plata se dieron los episodios más violentos. Sin embargo, los obreros de Swift y Armour protagonizaron una revuelta con menos sangre de la que acostumbraban ver en su vida diaria. Por la tarde llegamos a la Plaza de Mayo, refregándose con la gente como se podía. Llegamos al palco, llegamos sin botones, sin ropa allá arriba, porque era una cosa así. Hacía calor, miren qué fecha y qué calor hacía. Una euforia la gente. Tiraban zapatos al aire, gorras, se sacaban la camisa, los hombres hasta acá desnudos, todos. Excepto el irigoyenista La Época, los periódicos de entonces eran antiperonistas. Los demás solían optar directamente por la indiferencia. En cambio, tuvo mucha más relevancia para la prensa tradicional la Marcha de la Constitución y la Libertad, realizada un mes antes, el 19 de septiembre. La Unión Democrática, organizadora de la manifestación, reunía a todos quienes se oponían al gobierno de facto: radicales, conservadores, socialistas, comunistas, estudiantes universitarios, comerciantes, profesionales, vecinos de la ciudad, intelectuales, artistas y muy pocos obreros. Entre la multitud muy bien ataviada, según los cronistas, también se vio al embajador norteamericano Braden. La huelga de los trabajadores de los tranvías no logró detenerlos, y el diario La Época bromeaba: claro, si todos iban en automóvil. Los manifestantes no dudaban de que los días de Perón en el poder, como los del nazismo en Europa, estaban terminando. Fue un gran despliegue, el gran despliegue de una parte de la Argentina de la cultura, la que había sido representativa hasta ese momento, la Argentina que tenía el rostro que habíamos presentado al mundo. El otro rostro, el verdadero, iba a mostrarse el 17 de octubre, 28 días después. Y este rostro estaba destinado a ser el de la Argentina. Para los sectores identificados con la Unión Democrática, el 17 de octubre fue el día en que la barbarie se apoderó de la ciudad. La fiesta del monstruo, así la bautizaron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, en un cuento que reflejaba la paranoia de las clases acomodadas en una Argentina en la que su poder había sido recortado. Así como en el matadero de Esteban Echeverría los mazorqueros terminaban con la vida de su enemigo unitario, en el cuento de Bioy Casares y Borges, el estudiante judío moría bajo las pedradas de los partidarios del monstruo.
El 17 de octubre, mientras obreros de Berisso y Ensenada, como de tantos otros lugares, intentaban llegar a la Plaza de Mayo, el Comité Intersindical intentaba averiguar dónde estaba el coronel Perón. Habían redactado un documento en el que exigían su libertad. Así lo contó uno de los protagonistas, Aníbal Villaflor, entonces secretario de la Federación Lanera de Avellaneda. Ese documento se lo presenté yo a Farrell. General Farrell era el presidente de la República. Fuimos en comisión y estaba la plaza ya así, la Plaza de Mayo. Y no los dejaban entrar a nadie, al contrario, ahí, la puta. Y los colamos y los metimos a la Casa de Gobierno. Cuando entramos, de repente los rodeó la guardia. Y los metieron todos en una pieza. Claro, después viene un oficial. Bueno, venga usted. Y ya fui. Entonces Farrell dijo, bueno, pero por último, ¿qué es lo que quieren? Que sea, queremos ver al general. Farrell ordenó y lo llevaron hasta donde estaba, en el hospital militar. Ahí lo vimos. Y Perón mismo dijo que era muy riesgoso lo que estábamos haciendo, que él nos aconsejaría que volviéramos otra vez al trabajo. ¿Por qué está preso, en general? Y ustedes lo saben mejor que yo, dijo. Mentira, eso no sabemos nosotros por qué lo sacaron. Y debajo de la almohada, estaba en una cama de fierro, debajo de la almohada sacó un pistolón así. Le tienen que gastar esta, dijo. La Plaza de Mayo hervía. Al igual que en la Marcha de la Libertad y la Constitución, habían banderas argentinas y se cantó el himno nacional. Pero además, acorde al espíritu de alegría que reinaba, se inventaron cantos alusivos con melodías populares. El delirio fue, una locura era. La gente que había. Porque no solamente la de capital y aquí de provincia, de las provincias. Caían la gente, los cargueros en Constitución, yo no los vi, ¿no? Cuando bajaban. Pero después me contaban los muchachos, pero era una inundación como hormigas. Era una inundación de cabezas negras, como nos decían después, cabecitas negras. La gente había estado esperando durante todo el día. Por la noche, un apagón obligó a los manifestantes a improvisar antorchas con papeles de diario. Nadie pensaba moverse de allí hasta que no apareciera Perón. ¡Esto es pueblo! ¡Este es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre que hemos de reivindicar! Es el pueblo de la patria. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. La fiesta había transcurrido en forma pacífica, pero por la noche, al dejar la Plaza de Mayo, un grupo de la Alianza Libertadora Nacionalista se vio envuelta en un tiroteo frente al edificio del diario Crítica.
Darwin Passaponti, de 17 años, se convertiría en el primer mártir del peronismo. El nombre de su compañero Francisco Ramos, muerto también en el tiroteo, quedaría en el olvido. ¿Cuánta gente hubo en la Plaza de Mayo? El diario La Época habló de 1 millón de personas, mientras que otros periódicos dieron la mitad de esa cifra. La tradición peronista engrandeció el primer día de la lealtad y a partir de entonces se utilizaron imágenes posteriores de una Plaza de Mayo colmada de gente para mostrar lo que sucedió en el 45. Para la prensa tradicional, el 17 de octubre no existió. El día que nació el peronismo fue ignorado.